¿Cómo están, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Hoy vamos a tener nuestro diario de oración, así que vamos a estar recibiendo esta palabra para nuestras vidas. Hoy, eh, viernes 11 de marzo, ya estamos fin de semana, a pocos días de tener nuestro culto, el día domingo, nuestro culto principal, donde sale una palabra, el púlpito y sale esa palabra para nuestras vidas. El tema de hoy, el diario de oración, nos está hablando de lo que David poseyó. Su lectura bíblica se encuentra en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 16, el versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios en esta mañana, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos aquí en este capítulo 16 cómo Dios unge a un niño como el próximo rey de Israel. Y usó a este profeta, el profeta Samuel, un hombre conforme al corazón de Dios, al igual que David. Este hombre, este profeta, fue levantado por Dios desde muy pequeño, aún estando en el vientre de su madre. Ana, una mujer que era estéril, pero Dios le dio la bendición de este remanente para poder cambiar la era y la época. Así que este profeta levantó y ungió la vida de David. Amén. Entonces, en nuestra introducción esta mañana nos habla de que los judíos entregan sus vidas para sus siguientes generaciones. Ellos hacen todo para que su generación se levante y conozca realmente los principios, la ley de ellos, de Dios, ¿no? Que ellos conocen realmente desde muy pequeños. Ellos se educan de una manera exhaustiva sobre la economía, sobre todo sobre la ofrenda. Esto es importante para la cultura judía. Ellos están centrados mucho en lo que es la economía, la ofrenda a Dios. También dice acá que, por ejemplo, los padres acompañan o acampan tiendas de campaña con sus niños para grabar la cultura de las tres fiestas. ¿Cuáles son esas tres fiestas? La fiesta de la Pascua, la cosecha y el Pentecostés. ¿Qué representa para nosotros? La fiesta de la Pascua representa a Cristo, solo Cristo, Hechos 1:1. ¿Qué representa la fiesta de la cosecha? Representa solo el reino de Dios, Hechos 1:3. ¿Y qué representa la fiesta de Pentecostés? Solo el Espíritu Santo, solo la llenura del Espíritu Santo. Eso nos habla Hechos 1:8. ¿Amén? Entonces, los judíos tienen muy claro estas tres fiestas y le inculcan a sus niños desde muy pequeños que ellos puedan grabar estas tres fiestas, la importancia de estas tres fiestas. ¿Amén? También les ayudan a que descubran su talento y que fortalezcan su especialidad. Esto es importante inculcar en nuestros niños también, así como la cultura judía inculca esto, es importante para ellos la economía, la importancia de la ofrenda, la importancia de las tres fiestas, la importancia de conocer desde muy pequeños su especialidad. Nosotros también debemos inculcar esto a nuestros remanentes, en la iglesia, en casa. Por eso pasa muchas veces acá en Latinoamérica, la cultura hispana, es que a veces grande descubrimos nuestro talento, nuestra habilidad, porque de pequeños no se nos permite eso, por diferentes situaciones, creo yo, ¿no? Pero nosotros ahora que conocemos el Evangelio, hagamos esto, porque esto es importante para que nuestros remanentes desde muy pequeños ya tengan la especialidad, tengan el oficio, tengan el trabajo, la profesión que van a tener, y con eso puedan realmente establecer el reino de Dios en sus vidas, puedan también explicar desde muy pequeño, así como Jocabet, cuando inculcó y transmitió el pacto a Moisés de muy pequeño. Entonces, no solamente esto que es importante, pero lo más importante es poder transmitirles realmente el pacto y el evangelio para que ellos, cuando crezcan, tengan realmente las herramientas espirituales para que puedan vencer cualquier circunstancia que puedan estar viviendo o les toque experimentar. David es una persona que aprendió muy bien en este proceso. O sea, él aprendió este proceso desde muy pequeño y por eso él tuvo la importancia, o él conoció la importancia de la construcción del templo, de hacer la obra en el campo, de poder ser ese rey conforme al corazón de Dios, porque desde muy pequeño él entendió
y se preparó de una forma muy personal, ¿no? Así que vemos realmente que Dios usó este remanente para ser uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Entonces, ¿qué es lo que poseía David y qué bendiciones disfrutó o disfrutaba? ¿Qué es lo que poseía David y qué bendiciones disfrutaba el remanente de David? En el punto número 1, vemos que aquellas personas que ven por adelantado cambian el destino. Nosotros si vemos por adelantado el pacto de Cristo, vamos a cambiar realmente, ya hemos cambiado nuestro destino. No solamente nuestro destino, sino también nuestro linaje familiar, nuestro entorno, nuestra familia, es cambiado. Cambia nuestro destino, cambia el destino de ellos porque nos hemos aferrado al pacto absoluto de Cristo. Entonces el punto número 1 habla de aquellas personas que ven por adelantado y cambian el destino. Nuestra misión absoluta es ver por adelantado el templo que los grupos multiculturales de las 237 naciones puedan sentirse muy cómodos como su casa y el templo que puedan ser esparcidos o espacios, perdón, de sanidad y entretenimiento. Entonces, que esto pueda ser nuestra prioridad, hermano, que conozcamos cuál es nuestra misión absoluta. Y nuestra misión absoluta es ver por adelantado el templo, ese templo representativo, esa iglesia que realmente salve esta época, esa iglesia que salve el campo que está en destrucción, para que los grupos multiculturales, ¿no?, de las 237 naciones puedan realmente sentirse cómodos. Esto está hablando acá de los atrios, ¿no?, los atrios de los gentiles, como su casa y el templo que puedan ser esparcidos realmente, o ser espacios de sanidad donde ellos puedan también no solamente recibir el Evangelio, sino también puedan recibir su especialidad, lugares donde puedan sentirse cómodos. Entonces tenemos que orar por eso, ¿no? El atrio de los gentiles, el atrio también de la oración, el atrio ¿cómo se llama este? De los niños. Oremos por esto, por este atrio para los remanentes. Dios plantó esta misión a David y a los remanentes. Aquellas personas que posean la misión absoluta, a pesar de situaciones difíciles, no tienen incredulidad, sino disfrutan del pacto absoluto a través de la palabra, porque pueden ver el plan absoluto. Todas las personas y todos los trabajos vienen como el itinerario absoluto y cumplen el objetivo absoluto por adelantado. Entonces, si nosotros en esta mañana realmente podemos ver nuestra misión absoluta, vamos a poder recibir realmente esta respuesta de parte de Dios, para ser parte de esta iglesia representativa, para poder ser parte de este templo que salve el campo, para poder levantar estos atrios de los gentiles, atrios de la oración, atrios de los remanentes, para que ellos puedan recibir entrenamiento por completo. Amén. Así que en esta mañana podamos orar por eso, podamos orar para que a través de poseer o entender o conocer la misión absoluta, ver por adelantado lo que Dios va a hacer con nuestra iglesia, va a hacer con nuestras, de forma personal, con el ministerio que tenemos, va a ser la obra en nuestra familia. Y a través de eso vamos a realmente poseer la misión, el pacto, el plan, el itinerario absoluto y el objetivo absoluto por adelantado. Entonces, que en esta mañana, esto más que complicarnos, ¿no? Porque a veces sale varios términos y a veces decimos, pero no entiendo, pero es fácil entender. Simplemente son términos que el pastor Ryu coloca para poder entender un poquito más el Evangelio. Siempre decimos y siempre hemos escuchado que el pastor Ryu, igual también que el pastor Henry, son especialistas hablándonos lo mismo, ¿no? Repitiendo lo mismo. Pero, ¿por qué? Porque ellos quieren que entendamos el Evangelio. Simplemente se usa términos distintos para poder realmente entender la palabra. Así que no nos compliquemos, oremos a Dios, no caigamos en incredulidad, no caigamos en confusión, porque es el Evangelio de Cristo, hermano. Ese Evangelio es tan simple que un niño lo puede entender, pero una persona con tanto conocimiento no lo puede entender, porque es Dios el que da el entendimiento a las personas. Amén. En el punto número 2, habla del Espíritu de Jehová vino sobre David. El punto número 2, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El gran sacerdote Samuel sabía por adelantado que David sería el rey, por eso fue y lo ungió. Por eso lo ungió, amén. Después
el Espíritu de Jehová vino sobre David, y David disfrutó de las bendiciones de que los espíritus malignos se apartaban cada vez que él alababa. Él tenía la bendición y el respaldo del trono celestial desde muy pequeño. Experimentó de que Dios estaba con él. Experimentó a Emmanuel, Dios con nosotros. Él pudo verlo en el campo. Él no solamente leyó esto, no solamente él le contaron de Dios, él experimentó a Dios en el campo. En cada evento, en cada circunstancia que él tenía, cuando venía el oso, el león a comer a sus ovejas, él lo defendía porque Dios estaba con él. También cuando Goliat estaba burlándose de Jehová y cuando todas las cosas tenían, o todas las personas tenían temor, David estuvo valientemente delante de Goliat y dio las evidencias del poder de Jehová. Entonces, que en esta mañana Dios nos dé esa gracia para poder entender y conocer en el campo y experimentar las evidencias que vienen de aquellas personas que se aferran a Dios, que han dejado sus criterios, su propia opinión, sus propios deseos, su propio plan, y han entrado realmente al itinerario absoluto de Dios para nuestra vida. Entonces, que seamos como este remanente, que él disfrutó realmente las bendiciones de que Dios estaba con él. Y dentro de eso se cumplió el plan de Dios en su vida. Dentro de eso él conoció y experimentó la comisión absoluta, el plan absoluto para su vida. ¿Por qué? Porque le vio por adelantado ese templo que iba a salvar y sanar a las 237 naciones. Así que en esta mañana podamos tener esa gracia y ese poder que solamente viene de Dios. Amén. Dios, Dios le hizo darse cuenta de lo importante que era el templo donde el arca del pacto podía permanecer. Amén. Entonces que en esta mañana nos demos cuenta la importancia que Dios, que tenemos que tener en Dios sobre lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia. De verdad que admiro mucho a Pastor Henry. No quiero llegar a ese punto de idolatrar. Nunca me ha gustado idolatrar a nadie, pero realmente hay que dar gracias a Dios porque tenemos un pastor que está conectado realmente a la corriente de la palabra. De verdad que nunca busqué un pastor perfecto, nadie es perfecto, yo creo que solamente el único perfecto es Dios, ¿no? Entonces en este tiempo que tengo, yo tengo casi 27 años como cristiano, 7 años ya en este movimiento de la palabra, tuve casi 4 o 5 pastores realmente y no tenían ellos el evangelio. Ellos han tenido lo que simplemente les transmitían y no era el evangelio, ¿no? Y veo cómo ellos están sufriendo. Así que ahora, ¿cuál es mi trabajo? Orar por ellos, para que Dios me permita poder llegar una vez más con ellos y compartirles este evangelio que estamos aprendiendo cada día. Entonces, sus oraciones para hacer esta obra, llegar a las iglesias donde hemos estado, porque sé que están sufriendo, hermano. El campo está sufriendo, las iglesias están sufriendo, los pastores están sufriendo porque están haciendo todo con su propia fuerza y no conocen el misterio que ustedes y nosotros estamos conociendo. Así que oremos también por el pastor Henry, sigamos realmente la corriente de la palabra, oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros remanentes, nuestros líderes, para que juntamente podamos hacer la evangelización mundial. Amén. Ahora que ya empieza nuestro seminario el día lunes, ahí estuvimos en un entrenamiento o una reunión de simulacro donde realmente estamos experimentando esta tecnología nueva para muchos de nosotros, pero yo creo que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios le hizo darse cuenta que a David la importancia que era el templo donde el arca del pacto, ¿no? El trono celestial, el Dios trino, iba a permanecer. En el templo se necesita, ¿qué se necesita en el templo? El atrio para los gentiles, el atrio para la oración y el atrio para los niños, los remanentes. Por lo cual es impredecible comenzar a orar por el templo desde que somos remanentes o que somos pequeños. Entonces es importante inculcar esto a nuestros remanentes, en la escuela dominical, con las profesoras, que también tienen que estar acá con nosotros, las profesoras de la escuela dominical tienen que estar acá llenándose de la palabra, recibiendo fuerza espiritual para salir del campo. Amén. Entonces sigamos orando para que todos nuestros líderes estén aquí con nosotros en este tiempo de culto, oración de madrugada. Amén. Entonces, ¿cuál es la oración esta mañana? Dios, que todas mis cosas sean utilizadas para el templo
y para que la siguiente generación, y para la siguiente generación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, que en esta mañana, que disfrutemos realmente lo que David poseyó y las bendiciones que también él tuvo cuando realmente se aferró al pacto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Primero es que David entendió o conoció la misión absoluta, el pacto absoluto, el plan absoluto, el itinerario absoluto y el objetivo absoluto. Entonces, este contenido importante era que el templo donde iba a reposar el arca del pacto, iba a reposar Dios mismo, iba a reposar este Dios trino para la bendición del pueblo de Israel. Y el segundo punto habla de que qué disfrutó, qué bendiciones disfrutaba David, de que Dios estaba con él, de que en medio de todas las circunstancias que él pasó, Dios estaba con él defendiéndolo, protegiéndolo, porque se había aferrado al pacto. Y el campo donde iba tenía la respuesta, con el oso, con León, con Goliat y en las guerras que él estuvo enfrentando, Dios estaba con él. Amén. Así que en esta mañana podamos realmente recibir gracia a través de este diario de oración. ¿Qué es lo que poseyó David? Poseyó el Evangelio y se le abrieron las puertas para que él pueda construir, o Salomón pueda construir el templo representativo, ese templo para poder adorar a nuestro Dios. Amén. Así que en esta mañana podamos recibir esa gracia de parte de Dios y recibir esa fuerza que solamente viene de nuestro Padre Celestial.